Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Su gracia en todo tiempo y por siempre y siempre mi hogar está en Él. Cuando me encuentre en tristeza, cuando me sienta devastado, solo en Él descansaré, en Él descansaré. Oh, qué amigo tengo en Cristo, Él limpió nuestra maldad, de su gracia en todo tiempo y por siempre y siempre mi hogar está en Él. No más temor, ahora yo veo, tú eres Dios, solo a ti pertenezco. No más temor, en ti yo soy libre, voy a cantar de tu nombre por siempre. No más temor, ahora yo veo, tú eres Dios, solo a ti pertenezco. No más temor, ahora soy libre, voy a cantar de tu nombre por siempre, siempre y siempre. ¿Qué amigo tengo en Cristo? Él limpió nuestra maldad, dio su gracia en todo tiempo y por siempre y siempre mi hogar está en Él. Oh, qué amigo tengo en Cristo, Él limpió nuestra maldad, de su gracia en todo tiempo y por siempre y siempre mi hogar está en Él, y por siempre y siempre mi hogar está en Él. Muy buenos días tengan todos ustedes. Me da mucho gusto volver a conectarme con nuestra amada iglesia y los amigos, todos nuestros invitados, a los cuales les damos una cordial bienvenida. Gracias a Dios por la vida y la salud que todavía gozamos, pero en este momento probablemente algunos están sufriendo la pena y el dolor de haber perdido un ser querido. Y también algunos están pues con familiares con el problema de la pandemia, otros de otra índole, enfermedades de todo tipo. Solamente supliquémosle al Señor que tenga misericordia para que podamos continuar
y ver mejores días. El aprendizaje de todo esto, como resultado, es que aprendimos a tener temor de Dios. Y cuando andamos bajo el temor de Dios, no se nos facilita el pecado. Por eso es importante obedecer la palabra que ya conocemos. Y por eso es importante una entrega genuina, una entrega legítima para tener un cristianismo verdadero. El tema de hoy se llama lo real y lo falso, es el capítulo 2, y está versado en 2 Corintios 2, 14 al 16. Y ya lo habíamos leído la semana pasada, pero vuelvo a leerlo, porque ese es el fundamento de lo que quiero hablar hoy. Dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. La semana pasada dijimos que la gran imitación del cristianismo es tan ampliamente aceptada hoy en día como cristianismo genuino, que lo real a menudo se considera una amenaza o una herejía cuando aparece. Hoy estudiaremos qué es lo real y qué es lo falso del cristianismo, porque estamos rodeados de un falso cristianismo, tremendamente falso, y muy aceptable, por cierto, porque no es el verdadero. El verdadero es radical. Así que recuerden que la ignorancia, que suele ser voluntaria, evadiendo la búsqueda de la verdad, no excusa a nadie de sufrir las consecuencias. No hay nada mejor para la manipulación de un pueblo o de personas que mantenerlas en la ignorancia. De esto debemos percatarnos todos si queremos ver tiempos mejores. Hace algunos años, alguien escribió en su blog titulado Importanadismo: últimamente he venido pensando que aunque queremos cambiar el mundo, en realidad nada nos importa, y creo que es verdad, nada nos importa. Bueno, esto es lo que piensa esta persona. Nos debe importar la verdad y compartirla. Jesús dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Eso está en Mateo 22, 29. Y también en Marcos 12, 24 dice: ¿no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? El hecho es que muchas iglesias separan de Cristo a muchas más personas de las que jamás han ganado para Él. Y con frecuencia, los cristianos más celosos, los más ortodoxos, tajantes, son los que ahuyentan a la mayoría de las personas. La razón, como hemos visto, es que si bien ellos mismos pueden ser verdaderos cristianos, su vida manifiesta que es un cristianismo falso. Es cierto que existe un cristianismo falso que es practicado por aquellos que no son cristianos en absoluto. Hay muchos religiosos que nunca han sido cristianos verdaderos. Y hay apóstatas. Son estos desertores, infieles de la verdad, aparentan ser cristianos, pero solo por un tiempo, para luego abandonarlo todo. La estrategia de Satanás, más sutil jamás ideada para engañar a la gente, es la de inducir a cristianos genuinos, verdaderos, a practicar un cristianismo falso ante el mundo. Este tipo de cristianismo falso no es fácil de detectar por los que ignoran las Escrituras. Con frecuencia son religiosos fieles a su religión, pero no obedecen al Señor, sino a la tradición. Solo se alimentan de la enseñanza dominical y el resto de la semana se olvidan de todo. El resto de la semana se olvidan de Dios, se olvidan de sus deberes, y este tipo de personas pueden ser sinceras, pero están sinceramente equivocadas. Utilizan todos los términos correctos y se comportan de la manera correcta y ortodoxa.
pero el resultado neto es que repelen, espantan a las personas en lugar de atraerlas a Cristo, o ahuyentan a las que se estaban congregando ya. Tenemos un grave problema con esto. Así que tenemos que diferenciar entre lo que es real del cristianismo bíblico de lo que es falso. En el tiempo moderno, cada día más el modernismo avanza y va destruyendo sistemáticamente las doctrinas fundamentales de la palabra, porque son invenciones, son cosas que la gente inventa para ser atractivos. En agudo contraste con esto, lo real, o sea, el cristianismo legítimo o auténtico, que es el de Jesucristo mismo, y que pretendió que fuera así. El cristianismo verdadero nunca necesita publicitarse. El cristianismo verdadero desprende un aroma y fascinación que atrae a las personas como las moscas se sienten atraídas por la miel. Ahora, ¿todos se sienten atraídos por el cristianismo auténtico? Por supuesto que no. Yo diría que absolutamente no. No todos son atraídos. Muchas personas se contraponen e incluso se indignan cuando descubren de qué se trata realmente el cristianismo. Pero en general, el carácter inicial del cristianismo auténtico es uno que atrae multitudes y provoca admiración. La gente dice algo como esto: mira cómo se aman, cómo se gozan simplemente con verse, mira cómo se ayudan entre sí, etc. Pero realmente al principio es un repudio, es un rechazo. Pero la misma palabra, la palabra directamente bíblica, es muy atractiva, incluso para el que trae una cara de malora, una cara de maligno, que no quiere saber nada, fruncen el ceño, chupan los dientes, pero acaban entregándose, acaban rindiéndose. Ahora, todos se sienten atraídos por el cristianismo auténtico, pues decíamos, pues que no, porque a veces la gente que lo profesa no vive de acuerdo a los principios que genera el mensaje de la palabra de Dios. El cristianismo de Jesús y el cristianismo de Pablo. Por supuesto, no hay demostración más clara del cristianismo real que el del propio Cristo. Hoy en día existen muchas marcas, denominaciones y variedades de cristianismo. Hay para todos los gustos. Pero la forma de cristianismo más atractiva de todas es la original, el cristianismo de Jesucristo. Esta fue la auténtica vida cristiana en su forma más pura y consistente. ¿Dónde está el fundamento de tal cristianismo? Pues solamente lo vas a hallar en la Biblia, las Sagradas Escrituras, ni más ni menos. Muchas personas tienen problemas para comprender, aplicar e identificar con el cristianismo de Jesús, porque sienten que Él, siendo el Hijo de Dios, pues tenía una tremenda ventaja sobre el resto de nosotros, y protestan diciendo: no es justo compararme con Jesús. Seguro, Jesús era indudablemente Dios, pero también era humano. Por supuesto que para resistir y vencer toda tentación, extrajo de su lado divino poder sobrenatural para resistir el mal y lograr grandes cosas de una manera que yo nunca podría hacer. Bueno, estas son excusas, porque Jesús nos dejó ejemplo de cómo debería ser nuestra relación con Dios, exactamente como lo hizo Él, depender del Padre Celestial. Dice Juan 8:29, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y en Juan 10:25 dice, Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. En Juan 13:7 dice, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. En Juan 13:15 dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Sí, Jesús era completamente Dios, pero nunca debemos olvidar
que también fue completamente humano. Con todas las limitaciones que acompañan a nuestra humanidad, podemos vivir nuestras vidas como Él vivió la suya. Podemos basar nuestra vida en el modelo que Él nos ha puesto. Esa es una verdad práctica y vivible, es decir, podemos vivir esta verdad. Nosotros mismos lo podemos vivir, porque Él nos dejó ejemplo. Él nos dijo cómo. Y así como Él oraba a Dios, buscaba el poder divino para poder resolver toda situación en que se encontraba o toda tentación, así mismo nosotros lo podemos hacer, porque ese es el ejemplo que nos dejó. Y esta es una verdad real y las Escrituras son bastante claras en este punto. Aquí hay algunos otros pasajes que nos recomiendan a Jesús como un ejemplo que podemos y debemos seguir de manera práctica y diaria. Dicen en Hebreos 2:18, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. En Hebreos 2:18, en la otra versión que se llama Nueva Traducción Viviente, debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Dice en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice en 1 Pedro 2:21 también, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Ahora, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo podemos esperar modelar nuestra vida según la vida de una persona perfecta que era Dios mismo encarnado? ¿No es eso pedir lo imposible? Bueno, sí y no. Sí, es imposible que vivamos vidas perfectas y sin pecado. Pero no es imposible que establezcamos una meta de semejanza a Cristo. El apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Entonces, cada vez que fallamos en nuestra búsqueda de esa meta, simplemente volvemos a Dios en busca del perdón y en busca de la restauración, y Él nos vuelve a poner en el camino hacia nuestra meta una vez más. El principio clave se encuentra en Filipenses 2:5-8, donde dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Noten esta frase clave. Dice aquí, Jesús se despojó de sí mismo. Dejó a un lado las prerrogativas y los poderes de la divinidad para identificarse plenamente con nosotros. Él vivió el mismo tipo de vida que nosotros y además Él se estaba enfrentando a tentaciones semejantes a las nuestras, sufriendo dolor, sufriendo tristeza, soportando la frustración, tal como nos pasa a nosotros. Él abordó la vida de la misma manera que tú y que yo. Debemos abordar la vida de la misma manera y vivir en dependencia de Dios el Padre, buscando guía y fortaleza a través de la oración continua, confiando en Dios y escuchando su dirección y siendo humildemente obediente. No es mi voluntad, Señor, sino la tuya. Por eso es que debemos dejar en nosotros la misma mente que estaba en Cristo Jesús. Ese es el cristianismo auténtico, el cristianismo legítimo de Cristo. El cristianismo en su forma más verdadera, más pura y destilada. Ese es el cristianismo que tú y yo debemos seguir, el único cristianismo digno de ese nombre. Es por esta razón que el Señor dice que escudriñemos las Escrituras, no que las escudriñan otros por nosotros,
los cuales esos otros nos manipulan y nos meten ideas que no son lo que dice la palabra. El apóstol Pablo vivió su vida según el mismo principio, modelando su vida según el ejemplo de Cristo. En 1 Corintios 11:1 el apóstol Pablo dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. En otras palabras, sigue mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo. Por eso el ministerio del apóstol era tan atractivo para las personas que lo rodeaban. Por eso su predicación fue tan eficaz para cambiar corazones y mentes. Y fue un imitador de Cristo. Siguió su ejemplo y fue transformado. Al examinar una selección de la segunda carta de Pablo a los corintios a los creyentes de Corinto, una de las más biográficas de todas las cartas de Pablo, obtendremos una idea de las propias experiencias de Pablo como imitador de Cristo y de su ministerio. Allí Pablo nos revela en los términos más claros el secreto de su propio gran ministerio. En primer capítulo o al principio más bien de 2 Corintios, Pablo indica que estaba siendo desafiado por ciertos cristianos en Corinto. Habían sido afectados por algunos cristianos judíos de Jerusalén que sugirieron que Pablo no era un apóstol genuino en absoluto, porque no era uno de los 12 originales. Y segundo, porque enseñó ciertas cosas que iban más allá de la ley de Moisés. Afirmando que no era un verdadero apóstol, insistieron en que su tipo de cristianismo no era el cristianismo legítimo, que no era el cristianismo real. Uno de los trucos favoritos del diablo es tachar la verdad como una gran mentira. Y eso es exactamente lo que estaba sucediendo allá en ese pueblo llamado Corinto. Ahora, hay 5 marcas inconfundibles para detectar si estás o no en el cristianismo real. La respuesta de Pablo a estos cargos es describirnos la naturaleza de su ministerio. Como veremos, el ministerio de Pablo tiene 5 marcas o cualidades inconfundibles que no pueden ser imitadas o falsificadas con éxito. Estas cualidades están siempre presentes cuando se practica el cristianismo real. No importa cuán astutamente el cristianismo falso intente copiarlos, no se puede hacer. Estas marcas o cualidades son inimitables, no tienen nada que ver con la personalidad o el temperamento. Realmente es algo que cualquiera que descubra el secreto del cristianismo legítimo podría alcanzarlos, porque hay una imitación falsa y nosotros debemos imitar a Cristo, como lo hizo Pablo. No se limitan a un periodo de tiempo, por lo que son tan genuinos en el siglo XXI como en el primer siglo. Comenzamos nuestro viaje de descubrimiento en 2 Corintios 2:14. Y en este versículo encontramos las 3 primeras marcas del cristianismo auténtico incrustadas. Las 2 cualidades restantes se encuentran en los versículos que siguen. En el versículo 14 dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Examinemos las marcas del cristianismo auténtico, del cristianismo legítimo, una por una. Primera marca, un optimismo constante. La primera marca se encuentra en la primera frase: a Dios gracias o gracias a Dios. Una marca inconfundible del cristianismo radical es un espíritu agradecido, un espíritu de agradecimiento, incluso en medio de pruebas y dificultades. Es una especie de optimismo insaciable por causa de la esperanza. Los cristianos auténticos operan con la fe en la gracia, el amor y el control supremo de Dios. El gozo del cristianismo genuino se puede ver claramente en el libro de los Hechos, donde uno nota de triunfo en triunfo, recorre de principio a fin, a pesar
de todos los peligros, las dificultades, las persecuciones, las presiones que tenían, incluso cárcel, y los peligros que experimentaron los primeros cristianos. Dice la palabra en cada versículo o en cada capítulo casi de Hechos, dice, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos o los que iban siendo salvos. Si ganar almas para Cristo es el resultado de haber incluido el sufrimiento y la persecución, pues bien valió la pena el sufrimiento. En Hebreos 12:2 dice la palabra, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cristo mismo sufrió la tortura y la muerte y muerte de cruz, pero tenía un gozo que muchos no lo han podido entender. ¿Cómo puede gozarse estando bajo terrible sufrimiento en la cruz? El gozo de Jesús no era por sus heridas, no era él un masoquista. A nadie le gusta, ni al mismo Jesús le gustaba que le pegaran o lo torturaran. Sufrió horrores que ningún ser humano lo podría haber soportado después de Jesús. El gozo de Jesús no era por eso, sino lo que lo hacía gozar fue la esperanza, o sea, los resultados de su sacrificio, la redención de los pecadores por causa de su sacrificio. Esto es lo que le produjo gozo, y no las torturas. Por eso dice aquí, el gozo delante de él, lo que venía más adelante. Eso es lo que le causaba gozo, no mientras iba siendo torturado. Tú y yo, antes de convertirnos a Cristo, hicimos sufrir a los que nos testificaban porque anhelaban salvarnos, pero luego de los resultados de nuestra conversión los hicieron sumamente felices. Y la misma nota continua de acción de gracias se refleja en todas las cartas de Pablo, así como en las de Juan, Pedro y Santiago. Siempre hay acciones de gracias a Dios. El cristianismo legítimo tiene sus raíces en la realidad, en lo que es real. Siente todo el dolor y el dolor de las circunstancias adversas y no la disfruta en lo más mínimo, por supuesto. Pero el auténtico cristianismo va más allá, ve un resultado final que se produce no solo en el cielo, algún día, sino ahora mismo, aquí en la tierra. Ver vidas transformadas por medio de mi intervención, por medio de atreverme a testificarle. Ver esa persona cambiada. No hay nada que produzca más gozo que una vida transformada. Y que sea el resultado de un trabajo personal. Ese resultado final es tan deseable y glorioso que vale la pena todo el dolor y la angustia. Por eso no puede hacer otra cosa que regocijarse. Un cristiano auténtico confía en que el mismo Señor, que permitió que viniera el dolor, lo usará para lograr un final muy deseable. Por eso podemos estar genuinamente agradecidos, incluso en medio de la perplejidad y el dolor. Hay un ejemplo sobresaliente del optimismo insaciable del cristianismo auténtico, del cristianismo legítimo, en Hechos 16. Allí Pablo y Silas se encuentran a la medianoche metidos en un calabozo interior en la cárcel de la ciudad de Filipos. Tienen la espalda en carne viva y ensangrentada por una terrible flagelación, o sea, azotes terribles, recibida a manos de las autoridades romanas. Sus pies están atados en cepo. El futuro es incierto y aterrador para ellos. Cualquier cosa podría pasarles por la mañana, incluso más tortura y finalmente la muerte. No hay nadie alrededor que se deje impresionar por una demostración de coraje, ni nadie que intervenga y venga y lo rescate. No había esperanza desde ese punto de vista. Sin embargo,
A pesar de todas estas razones de pesimismo y desesperanza, Pablo y Silas literalmente se ponen a cantar. Imagínense, a cantar. ¿Qué has dicho? Sí, a cantar. Se pusieron a cantar en lugar de llorar por el maltrato. Nadie podría acusarlos de ser falsos o de hacer una buena fachada solo para mantener el ánimo. Estaban genuinamente agradecidos con Dios. Comenzaron a alabar a la medianoche, porque sabían que a pesar del aparente desaire y falta de acierto, su objetivo se había cumplido. Ahora, la iglesia que anhelaban plantar en Filipos no podía ser detenida. Ese hecho los inspiró a estallar en alabanza y acción de gracias. ¿Cómo podrían haber sabido lo que Dios había planeado para ellos? Dios envió un terremoto que soltaría las cadenas de ellos, derribaría las paredes de su prisión y los liberaría. Esto no pudieron saberlo con anticipación. No tenían ningún presentimiento siquiera de ser liberados. Simplemente estaban manifestando la marca del cristianismo auténtico, optimismo y acción de gracias insaciables por causa de la esperanza en gloria. La segunda marca es el éxito invariable. La segunda marca del cristianismo auténtico está estrechamente relacionada con la primera. Se encuentra en la siguiente frase de 2 Corintios 2:14, que dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Quien siempre nos conduce en procesión triunfal en Cristo, de victoria en victoria. A pesar de las persecuciones, a pesar de las amenazas, a pesar de las lastimaduras, nos va llevando triunfantes. Noten cuán fuerte lo dice Pablo. Nos lleva siempre en triunfo. No ocasionalmente, no a veces, siempre. Eso me llama la atención. Una palabra absoluta, siempre. El apóstol deja perfectamente claro que el cristianismo que ha experimentado presenta un patrón de éxito invariable. Nuestro líder, nuestro pastor de pastores, Jesucristo mismo, nunca conoció la derrota, ni siquiera en la cruz. Nunca implica un fracaso, pero invariablemente logra sus objetivos. Implica, como hemos visto, luchas, penurias, lágrimas. A veces, como en la cruz de Calvario, el momento del triunfo puede incluso parecer un completo fracaso. Pero nuestro triunfo siempre está asegurado. Aunque la lucha puede ser desesperada, nunca es severa. Se traduce por fin en el logro completo de los objetivos que Dios nos ha fijado. Incluso la oposición que encontramos está hecha para servir a los propósitos de la victoria. Estoy hablando locuras. ¿Por qué es locura? Este camino de fe es locura para los que se pierden. Es locura porque no hay demostraciones más que lo que estamos viviendo. La única demostración son las vidas transformadas por causa del mensaje que predicamos y que nos predicaron. Así que debemos recordar estas palabras altisonantes de Pablo, que no son meras palabras de ánimo evangélico, no fueron pronunciadas por un pastor bien pagado y muy respetado a una congregación suburbana, bien vestida, en una mega iglesia, como se dice ahora, estadounidense, moderna, como ahora la llaman. Y estas palabras no fueron dadas para emocionar y para entretener a la audiencia del domingo por la mañana, sino para animar a aquellos que literalmente estaban arriesgando sus vidas
y las de sus familias por la causa de Cristo a diario. Estas palabras fueron escritas por un hombre, Pablo, que llevaba en su cuerpo, dice, como él mismo lo escribe, las heridas de un siervo de Jesús, como su maestro, herido. Había soportado muchas dificultades, interminables desilusiones, amarga persecución, decepciones, con gran dolor. Sin embargo, pudo escribir con cruda veracidad que Jesús siempre nos conduce al triunfo. Esto ciertamente no significa que los planes y metas de Pablo siempre se cumplieron, porque no fue así. Quería hacer muchas cosas que nunca pudo lograr. En Romanos 9:3, Pablo describe cómo anhelaba ser usado como ministro de Israel. Él dijo, mis hermanos, mis parientes, los de mi propia raza. Dice literalmente, porque deseara yo mismo ser anatema, o sea, un maldito, un destinado al infierno, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Incluso expresó la voluntad de ser separado de Cristo si solo los israelitas fueran liberados. Pero nunca logró ese objetivo. No son sus planes los que están a la vista aquí, sino los planes de Dios. El triunfo es de Cristo, no de Pablo. La marca invariable del cristianismo legítimo es que una vez que hemos descubierto su secreto radical, nunca hay un fracaso. Nuestra voluntad, nuestros sueños, nuestras metas, nuestros deseos pueden verse frustrados, pero la voluntad y el plan de Dios nunca. Incluso puede tejer nuestros aparentes fracasos en su diseño general para el triunfo final. En la vida de un cristiano auténtico, cada obstáculo se convierte en una oportunidad. El éxito es inevitable. Ahora, la libertad de prisión. Una de las declaraciones más poderosas del optimismo insaciable del cristianismo genuino se encuentra en el primer capítulo de la carta de Pablo a sus amigos en Filipos. Al describir como prisionero en la ciudad de Roma, confinado en una casa privada alquilada, pero encadenado día y noche a un miembro de la Guardia Imperial de César, Pablo enfrenta un futuro muy sombrío. Pronto debe comparecer ante Nerón César para responder a las acusaciones judías que resultaron en su muerte. Ya no se le permite viajar libremente por el imperio, predicando las inagotables riquezas de Cristo. Ni siquiera puede visitar a sus amados amigos en las muchas iglesias que ha fundado. Ahora, ¿cuál fue el delito del apóstol Pablo? Predicar el Evangelio. Esto mismo hizo la Inquisición religiosa, siglos después, con los creyentes que acabaron siendo mártires, que osaron predicar el Evangelio de Jesucristo. ¡Qué momento para el desánimo! Sin embargo, ninguna carta del Nuevo Testamento refleja mayor confianza y regocijo que la carta a los filipenses. La razón de esta confianza de Pablo es doble. Él escribe en Filipenses 1:12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. En otras palabras, ahora quiero que sepan, hermanos, que lo que me ha sucedido realmente ha servido para hacer avanzar el Evangelio. Luego enumera 2 evidencias para probar su punto. Primero, dice, siguiendo el versículo 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio, o sea, el palacio, y a todos los demás. Es decir, como resultado, ha quedado claro en toda la guardia del palacio y para todos los demás que estoy encadenado por Cristo. La guardia del palacio, o sea,
en algunas traducciones son la guardia pretoriana, ese guardaespaldas imperial. Dado que es un prisionero del emperador, pues debe ser custodiado por la propia guardia elegida por César. La guardia estaba compuesta en gran parte por hijos de familias nobles, a quienes se les encargó pasar unos años en la guardia del palacio de Nerón. Posteriormente, este selecto grupo se convertiría en los reyes del imperio, responsables de la elección de varios emperadores sucesivos. Eran jóvenes impresionantes, la flor innata del imperio, en preparación para futuros puestos de poder y liderazgo. Cualquiera que pueda leer un poco entre líneas verá lo que está sucediendo aquí. Está claro que el Señor Jesús, en su papel de rey de la tierra, ha designado a Nerón como presidente del comité para la evangelización del imperio romano. ¿Qué? Sí, a Nerón, el loco Nerón. Solamente que Nerón no lo sabe y nunca lo supo. Lo que los emperadores rara vez saben, lo que realmente está sucediendo en sus imperios. Hemos hablado siempre que nada se pierde del control de Dios. Incluso los hombres malos cumplen un propósito para Dios a través del permiso divino, donde Satanás se aprovecha para traer cosas muy cruentas. Recuerden que cuando llegó el momento de que el Hijo de Dios naciera en Belén, su madre y su esposo, José, estaban a 70 millas de distancia, viviendo en Nazaret, o sea, 112 kilómetros de distancia entre Nazaret y Belén. Así que Dios le encargó al emperador Augusto la tarea de llevar a José y María de Nazaret a Belén. Augusto César se sintió extrañamente conmovido al emitir un edicto imperial de que todos deberían ir a su ciudad natal para pagar impuestos, y esto funcionó. Así que en este caso, Nerón ha dado órdenes de que su guardaespaldas imperial se haga cargo del apóstol Pablo. Cada 6 horas, uno de los futuros líderes del imperio romano era traído, encadenado al apóstol Pablo y expuesto a la fuerza al evangelio de Jesucristo que cambia vidas. Siente pena por el joven guardaespaldas romano. Aquí está tratando de vivir una vida tranquila y pagana, y de vez en cuando se le ordena salir y se lo encadena a este hombre perturbador que dice las cosas más asombrosas sobre alguien llamado Jesús de Nazaret, que ha resucitado de entre los muertos, y como resultado, uno por uno de estos jóvenes seguramente fueron ganados para Cristo. Y es lo que podríamos llamar una reacción en cadena. Sin duda, ahora sí, yo creo que hay muchas dudas de que esto es lo que estaba sucediendo. Pero miren al último versículo de la carta de Pablo a los de Filipos. En el versículo 22 de Filipenses 4:22 dice: todos los santos les envían saludos. O sea, todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Aquí hay un grupo de jóvenes, el centro político del imperio, siendo infiltrados y conquistados para Cristo, por un anciano encadenado que espera el juicio por su vida. No es nada improbable que algunos de los jóvenes que acompañaron a Pablo en sus últimos viajes proclamaron el evangelio mismo, y son miembros que procedieron de esta banda de jóvenes. Este incidente es una magnífica revelación de la estrategia de Dios y, por el contrario, de la debilidad de la estrategia humana. Ninguna mente humana podría haber concebido este acercamiento único al corazón mismo del imperio. Los seres humanos siempre estamos planeando estrategias para cumplir con la gran comisión, pero lo que se nos ocurre suele ser banal.
rutinario, poco imaginativo y relativamente ineficaz. Lo notable de la estrategia de Dios es que es ingeniosa, sorprendente y totalmente inesperada. Y quiero terminar este mensaje para decirles que hay 5 signos, y aquí concluyo. Hay 5 signos inconfundibles del cristianismo genuino: optimismo insaciable, éxito inquebrantable, impacto inolvidable, integridad impecable y realidad innegable. Siempre están presentes cuando se manifiesta lo real, lo genuino, lo legítimo. La mera religión trata de imitar estas marcas, pero nunca es capaz de lograrlo. En comparación con estas marcas, el cristianismo falso siempre se muestra como lo que es: una imitación burda, miserable y de mala calidad que se pliega rápidamente cuando hay una presión real. Lo notable no es que los hombres busquen imitar estas gracias genuinas, porque todos hemos sido hipócritas de un tipo u otro desde nuestro nacimiento. Lo verdaderamente notable es que convertirse en cristiano no garantiza en sí mismo que estás viviendo adecuadamente o que estas virtudes cristianas se manifestarán en nosotros de una forma automática. No es ser cristiano lo que lo produce, sino vivir como cristiano. Tal vez tú has sido uno de los que en algún momento de su vida han maltratado a algún creyente, que te has mofado de ellos, te has burlado de su fe y que al mismo tiempo los envidiabas, sin entender la razón de tan magnífico comportamiento. Tenías celos de alguno de ellos. Quizá por eso te volviste más religioso y con ello más digno de condenación. Sin embargo, algo sucedió y diste el paso de fe para entregarte a Cristo, quien es el que produjo ese admirable cambio en la vida de tu amigo. Mira, te digo por último, ven y entrégate de una vez. Es la única forma de probar y de comprobar lo que hay del otro lado. Y quita de ti toda esa carga de culpa que traes y condenación. Realmente no tienes por qué vivir así el resto de tus días. Prueba, ven a Cristo Jesús. Entrégate totalmente, sin ninguna condición. No pongas ningún prejuicio. Basta, detén eso ya, de una vez por todas. Ríndete por fin. Quiero orar una vez más, como siempre lo hago al final del mensaje, para rogar a Dios que te abra los ojos del entendimiento, que te haga comprender sabiduría y que te dé fe, confianza en la palabra que escuchaste. Jesús dice, lo que ya hemos dicho muchas veces: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Tú que estás tan cansado de vivir así, te está haciendo una invitación al Señor. No pienses qué tan indigno o qué tan digno eres, porque todos somos realmente indignos. Si algo digno habremos de recibir, sería, en todo caso, el infierno, porque lo merecemos. Pero en realidad el Señor nos quitó ese camino al infierno, muriendo Él en la cruz de Calvario, pagando por nosotros en la cruz, sustituyéndonos en esa muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, tú no vas a pagar nada, sino que vas a recibir por puritita gracia el regalo de Dios, que es el perdón total de tus pecados. ¿No te gustaría probarlo? ¿No te gustaría de una vez rendirte y gozar de esta profunda realidad? El cristianismo real, el cristianismo legítimo. Cristo es una realidad maravillosa. Jesús mismo dijo: he aquí yo estoy a la puerta y llamo.
Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ven de una vez por todas. Permíteme orar por ti. Bendito Dios, te ruego, Señor, que tengas misericordia de mis amigos, que edifiques y transformes la vida de mis hermanos y que nos des el gozo, Señor, de una vez provocarte felicidad por cada pecador que se arrepiente. Ayúdalos a creer en ti, Señor. Bendice a mis amigos que aún no te han conocido como Salvador personal, que no te han recibido por la fe. Ayúdalos a confiar su vida a ti. Perdona toda su vida de pecado y haz que ellos puedan rogarte de todo corazón que se arrepienten y que te piden perdón. Así que, Señor, están en este momento dispuestos a recibirte. Ayúdalos a entenderlo y que te reciban como su Salvador personal. En el nombre de Jesús te lo pido, Dios. Amén. Bueno, pues esto es todo. Que Dios les bendiga. Y me da mucho gusto que hayan podido dar un espacio para estudiar una vez más la bendita palabra de Dios. Reciban un abrazo de mi parte y cuídense, síganse cuidando, por favor, de esta situación que nos amenaza. Hasta luego.